Feliz miércoles, bien fríos, pero muy buenos Pero baile, días, baile. Michelle Lorena. Sí, oigan, para esta temporada tenemos que improvisar un baile o hacer una coreografía para que se nos... Oye, pero ya con el calorcito de las parrillas, Sí, ¿no? y con el eslabón. Qué bonita música, Dios mío. Oye, Chef, pues comentándole a la gente un picadillo, pero no cualquier picadillo como el que estamos acostumbrados a preparar. O quizás tiene que ver, pero en esta ocasión lleva lenteja también. Así es una opción fácil, sencilla, económica principalmente. Y pues no se pierde nada, señora. Si de repente dicen, es que yo necesito comer proteína, pues la vamos a mezclar ahí leguminosa con cereales para obtener la proteína que necesitamos, que más adelante les vamos a explicar. ¿Qué te parece, Eso. Pamela? Me encanta la idea, además se ve delicioso y es un platillo de temporada, que eso es muy importante. Es un platillo que además nos otorga pues también calorcito al Eso cuerpo es para todo. esto, ¿no? Pues para este frío que hace y otorgarnos ese calor que necesitamos, ¿qué le parece si vamos a descubrir los ingredientes? Y para este picadillo de lentejas, recuerde considerar la porción para 4 personas. Para el caldillo de jitomate usted necesita 4 piezas de jitomate tipo guaje, Un cuarto de cebolla, Un diente de ajo. una taza de caldo de pollo, Para el picadillo necesitamos una cucharada de ajo. también necesitamos 200 gramos de tocino en cubitos. media taza de cebolla finamente picada, Una taza de papa en cubos pequeños también. También una taza de zanahoria en cubos pequeños. una taza de chícharos blanqueados. Así es, 2 tazas de lentejas cocidas. Y sal y pimienta. ¡Vámonos! Y para servir, pues riquísimo, tortilla al gusto y Salsa verde y roja. Al gusto, la al que gusto, ustedes la que quieran, usted quiera. exactamente. Así es, hombre, compañeras. se ve delicioso todo. Así es, y va a estar riquísimo, muy sencillo, muy práctico. Muy bien, ¿ok? chef. Bueno, lo primero, Pame, pásate la licuadora rapidísimo. Vas a ¿Con ir tapa o haciendo- sin tapa? No, pues sí, con tapa, compañera. Sí, no, ya me traumaste. No va a tú. explotar. No. Sí, no, lo imagínense. primero que Pero vamos se a ve hacer, muy bonita la toma, chicas. la sorpresa. Eso. Vamos a agregar Eso. cebolla, ajo y nuestro jitomate. En este caso, bueno, yo traje una especie como de mezcla ya hecha de jitomate, pero ahí en casita si tienen jitomate guaje sencillo, no pasa nada. Le vamos a ¿Tomate agregar... guaje sencillo? Sí, el guaje, el normal, Ah, ok. el que Ya, nosotros ya, conocemos. ya. El gordito de bola. Exactamente. exacto. Lo ¿Y vamos a nuestro? licuar, caldo de pollo, exactamente. Vamos a licuarlo, vamos a formar nuestra especie de caldillo con lo que ¿Algo vamos más? a hacer. Nada más, compañera, y la tapa. Y la tapa. Ahora, del otro lado... No me van a Pau, perdonar me vas a ir nunca, haciendo- caray. Nunca, compañera. Me vas a ir haciendo favor de ir friendo el Con gusto. tocino. Por favor, vamos Uy, limpiando. tocino, qué rico. Ok, ahora esto es muy sencillo. Básicamente en una cacerola... Ahí quedó mi pan, muchas gracias. Vamos a ir agregando aceite y acitronando nuestra cebolla. Ay, eso me encanta, chef. Exactamente. La parte favorita de los platillos. Sí, aparte Cebollita. empieza como que esa gama, perdóname, Sí. esa gama de olores, de aromas que se sueltan en la cocina. Oye, algo Mezcla de importante. sabor. En efecto, no le echamos aceite al tocino porque la misma grasa de él hace que se fría, ¿no? Es correcto, es correcto. Ok. Sí, hay uno que venden en la tienda que se llama tocineta. ¿Sí? Esa, por ejemplo, pues, sí es importante agregarle tantito aceite. ¿Por qué? Porque pues es prácticamente magro, no tiene nada de grasita natural. Ok, tengo aquí mi papa, que obviamente me esperé a cortarla en este momento porque pues ya sabemos que se oxida. Se oxida, ¿verdad? Exactamente. Aquí en Pame, vi calentando las tortillitas, ¿no? Claro que compañera? sí, Por chef. favorcito, Claro que compañera. se ve bien. Ya que vamos a hacer la taquiza, pues ya aquí, chef. pues ya tenemos hambre. Ok, vamos en lo que se va acitronando nuestra cebolla. Vamos a empezar entonces a agregar la papa, la zanahoria cruda. No la vayan a agregar cocida. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar una cocción con el caldillo. Y si yo la agrego cocida, le quiero contar claro. el batidillo que se va a hacer, señor. Ah, ok, muy bien. Entonces es crudita. cruda, exactamente. Ok. También Oye, las lentejas, la para zanahoria. los que nunca lo hayan hecho y se quieran aventar a hacerlo, no quiere decir que yo nunca lo haya hecho. Por ahí me cuentan. ¿Cómo se cocinan las lentejas? Ok, les voy a platicar. Yo las cociné en olla express, ¿ok? En olla express simplemente como si fueran frijolitos. Le ponemos tantita agua, un pedacito Ok. de cebolla, cilantro si gustan también. Los expertos en cocina tenemos olla express. Para los que no tienen olla express. Para los que no tienen olla express, pues a la antigüita en una cacerola normal. ¿Cuánto ¿ok? tiempo? No hay ningún problema. Ojo, Aquí sí se tarda olla más, express, 20 ¿no? minutos. En una cacerola normal, sí aproximadamente 40. Perfecto. ¿Se remojan, no se remojan? No se remojan. separan, se limpian? No, se cree que las leguminosas se remojan porque no es porque se suavicen ni nada, no. Ok. Se les libera
una proteína que hace que nuestro estómago se inflame cuando comemos. Ya ven, de repente comemos frijolitos y hoy como que me hace ahí. Sí. Eso es lo que se libera cuando las remojamos. Por eso se dice que se remojan, pero si no remojan, no se preocupen. Perfecto. Ok, ahora del otro lado yo ya tengo mi pavo de las lentejas ya previamente cocidas. Yo las cociné en Olla Express. Les puse 30 minutos, pero señora, yo les recomiendo que le ponga 25, no más. ¿Por qué? Porque si no se nos empiezan a sobrecocer. ¿Ok? Entonces voy a agregarlas junto con mi caldillo. Pame, por favor. En lugar de la carne molida que utiliza tradicionalmente, estamos utilizando la lenteja, ¿no? Así es. Ahora, O sea, lo que además, les para comentaba, los veganos es una excelente opción. Exacto, quitaríamos nada más lo que es el Exacto, tocino. el Pero lo tocino. que les comentaba, ¿por qué sustituye la proteína? Porque vamos a manejar leguminosas con las tortillitas que ya nos está haciendo favor Pam de calentar y con eso. Nada más, compañeras, entonces, y servimos. ¡Qué delicia! Y aquí Mira calientito, nada más. híjole, eso es todo. Uf, mira nada más. Aparte, bueno, el tocino va a soltarle un sabor Sí, inigualable, ¿eh? totalmente. Claro que Sinceramente. sí. Lo dejamos entonces ya nada más servir, 15 minutitos aproximadamente y sencillo. ¿A poco Muy con bien. 15 minutos ya también se cuece la papa y la zanahoria? Depende mucho también de la flama. ¿Lo podemos tapar? Sí, Quizás lo va tapado. aceleramos un poco más, Exactamente, ¿no? exactamente. Va tapado y depende de la flama de la casa. Muy bien, pues vamos a perfecto. conocer nuevamente todo lo que vamos a necesitar para este picadillo de lenteja a través de los ingredientes que están apareciendo en pantalla. Y recuerde la porción para 4 personas. Para el caldillo de jitomate usted necesitará 4 piezas de jitomate tipo guaje, Un cuarto de cebolla, un diente de ajo. una taza de caldo de pollo, Para el picadillo, una cucharada de ajo, 200 gramos de tocino en cubos, media taza de cebolla finamente picada, una taza de papas en cubos pequeños, una taza de zanahoria en cubos pequeños, una taza de chícharos blanqueados 2 tazas de lentejas cocidas. y sal y pimienta, Y pues para servir disfrutemos de una tortillita al gusto. así como las que estoy calentando, y puede decidir usted si prefiere salsa verde o roja o de las dos, y también por supuesto O con esta vinagre, ¿verdad? decoración, Ahí está la decoración. súper ¿Eso es profesional crema o qué es? con Crema. cremita. Esto es Muy crema bien. y bueno, ya nuestras tortillas también. Si usted la prefiere con crema, pues ¡Qué así se la deleite! puede hacer. Y Muy bueno, bien, y chef. si no, sin cremita y nada más con salsita, chef. ¡Qué delicia! Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias a ustedes. Cocina de temporada, por supuesto, ya lo sabe que si se perdió algún ingrediente, se los dijimos aquí 2 veces, pero puede ver usted la receta a través de la página de Capital 21 y de lo que tenemos ahí. Así es. Con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Gracias, mi chicas. chef. Gracias, Lore. Pero ¿qué Hasta creen? mañana.